Entonces, vamos a simplemente estabilidad de rotación, ¿no? O estabilidad rotacional, como quieran llamarle, ¿no? Entonces, vamos a ver, miren, acá hay un palabreo gigante, ¿no? Entonces, vamos a leer algunas cositas nada más. Dice, para la estabilidad de un cuerpo sumergido, antes que nada, ¿no? Estabilidad de cuerpos sumergidos y flotantes. Dicen, para la estabilidad de un cuerpo sumergido, el centro de gravedad debe estar directamente debajo del centro de empuje. Obvio. El centro de empuje viene a ser pues el centro de gravedad del líquido desplazado. Ahora lo vamos a ver en las figuras. Si los dos puntos coinciden, los cuerpos sumergidos están en equilibrio indiferente. Bueno, palabreo, hay que ver las imágenes. Para la estabilidad del cilindro y esferas flotantes, el centro de gravedad del cuerpo debe estar por debajo del centro de empuje. Bueno, eso lo vamos a ver ahora, ¿de acuerdo? Dice, la figura tal muestra un cuerpo flotante en equilibrio con su centro de gravedad, estado situado, ¿cierto? Entonces, vamos a ver ahora la figura para poder entenderlo, ¿no? Bien. Entonces, acá tenemos dos casos, miren, cuando tenemos equilibrio estable y cuando tenemos equilibrio inestable. Entonces, acá tenemos que ponernos de acuerdo en varias cosas, ¿de acuerdo? Vamos a ver primeramente la parte superior, ¿de acuerdo? O sea, vamos a ver primeramente la parte que está arriba, la parte de arriba. Miren, tenemos un cuerpo que está flotando ahí. Si ustedes lo ven, voy a señalar, ¿eh? Centro de gravedad, ya sabemos, es el peso del cuerpo, ¿no es cierto? ¿Está claro hasta ahí? Si no entienden algo, díganlo con toda claridad, ¿eh? El centro de gravedad viene a ser el peso, ¿de acuerdo? El W, ¿no? El peso. Ya. El centro, CB, es el centro de boyacidad. Lo han traducido así, ¿no? Como boyacidad, ¿no? En realidad es el centro de empuje, ¿no? El centro de empuje para nosotros. Pero he mantenido la letra B, ¿para qué? Para que entonces sea coherente con el libro, ¿no? Porque si yo pongo E ahí, pucha, la voy a malear, porque más este libro trabaja con B. Bueno, entonces, ¿qué cosa es este centro de boyacidad? Este centro de empuje. Viene a ser, digamos así, si es que el líquido es homogéneo, todo vendría a ser el centro de gravedad, pero del volumen sumergido. O sea, el empuje está aplicado ¿en dónde? En el centro de gravedad, o en el centroide también le llaman, del volumen sumergido. Se dan cuenta que los conceptos son diferentes, ¿ah? O sea, ¿dónde está aplicado el peso? En el centro de gravedad. ¿Dónde está aplicado el empuje? En el centro de boyacidad, digamos acá, el CB, acá, en este punto. ¿De acuerdo? ¿Y qué cosa es? El empuje es el peso, ¿no es cierto? Ya sabemos del agua desplazada o del fluido desplazada por el cuerpo. Entonces, peso de fluido desplazado por el cuerpo y está ubicado acá. ¿Qué en la práctica viene a ser? Pues el centro de gravedad de ¿quién? Del volumen sumergido. ¿Está claro ese concepto, chicos? ¿Se entendió? A ver, dígame con franqueza. ¿Está claro? A ver, voy a preguntar mejor, porque si no, esto, para que entiendan bien, ¿eh? Porque si no, estamos fregados. Ya. Entonces vamos a checar acá y vamos a trabajar con ustedes mejor. Ya. A ver, ¿qué me dice Guamán? Diego Guamán. ¿Dónde está aplicado, o qué, José, es el centro de gravedad? Guamán, ¿no estás? A ver, Robles, ¿estás ahí, Robles? Choquehuanca, creo que tú sí estás. Choquehuanca. Dime, ¿dónde está aplicado el peso del cuerpo? Del cuerpo, en la parte media. No, pues sí. ¿Cómo se llama técnicamente? ¿Centro de qué? Centro de gravedad. Ya, el centro de gravedad. A ver, el delegado, ¿qué me dice? ¿Dónde está aplicado el empuje? Alejandría, ¿en qué punto está aplicado?
Tienen que estar El atentos. Mire, centro si de yo sigo flotación. explicando no van a entender nada y a la final están muertos, ¿ah? Repito, ¿dónde está aplicado el empuje? ¿Centro de qué? Ya, Flotación. no están atentos, ese es el problema, ¿ven? Entonces, Abajo centro de gravedad. ¿Se ve? vamos a ver acá de nuevo. Centro de gravedad es el peso, el CG. Centro de empuje, En el centro de flotación. el centro de flotación vendría a ser pues este de acá. ¿Qué cosa es? Vendría a ser el centro de gravedad del volumen sumergido, pero el empuje está aplicado hacia arriba, ¿no? El empuje es hacia arriba. ¿Ya? Entonces miren, ahí está bien, sí. Ya, miren, vamos a hacer lo siguiente. Yo ahora lo que voy a hacer es girar el cuerpo, ¿de acuerdo? O sea, inclinarlo. ¿Está bien? Miren, el centro de gravedad se ha desplazado, porque el cuerpo se ha desplazado, ¿sí o no? ¿De acuerdo? Pero mire, el centro de gravedad es el peso W, ¿no es cierto? Pero el empuje será el mismo volumen sumergido, pregunta. Si yo solamente lo inclino, ¿qué va a pasar? Es cierto, el volumen, acá aumenta el volumen, pero acá disminuye, ¿no es cierto? Entonces se compensan. Quiere decir que el empuje es el mismo, pero, acá viene el pero, ya no está aplicado en el mismo punto. ¿Por qué? ¿Por qué no está aplicado en el mismo punto? O sea, el valor es el mismo, pero el punto es el mismo. Miren la figura. ¿Qué sucede con el empuje ahí? El valor numérico no cambia, pero ¿por qué cambia la posición? Cambia, ¿por qué? Porque el volumen sumergido ha cambiado de forma. ¿Se dan cuenta? Miren, BBB. Acá es simétrico. Acá no, acá está más inclinado a la izquierda. La figura es como un trapecio acá. ¿No es cierto? Entonces, este centro de empuje se ha desplazado así, hacia acá. ¿De acuerdo? Porque acá está mayor volumen sumergido, está acá. Entonces, quiere decir que el empuje ha cambiado en posición. Nada más. Miren hacia dónde va. Hacia arriba acá, y el peso va hacia abajo. Pregunta, si ustedes tienen dos fuerzas así, ¿cuál sería la tendencia? El torque, ¿cómo sería entonces? ¿Cómo sería el torque? Sería en el sentido horario, ¿sí o no? ¿Se dan cuenta? Mírenlo ahí. Peso para acá, empuje para arriba, pues esto trata de girar en el sentido contrario. Si trata de girar en el sentido horario, ¿qué va a hacerle al cuerpo? Ese torque. ¿Va a enderezarlo o lo va a voltear? Lo va a enderezar. Lo tiende a enderezar. Entonces a eso se le llama un equilibrio estable. O sea, como una embarcación. Inclinan y entonces acá se forma un torque, un par, ¿no?, de fuerzas que hace de que vuelva otra vez a su posición original. ¿Está claro? Ya. Entonces, a la línea, esta línea ustedes ven del nuevo centro de empuje, ahora corta a la línea de simetría en un punto acá, MC, ¿lo ven? ¿Sí o no? Hay un punto acá. Este punto de corte, o sea, donde el empuje corta al eje de simetría original, se conoce con el nombre de metacentro. ¿Está claro esa palabra, chicos? Sí, ¿Está claro qué es el metacentro? ¿Cómo se podría definir en forma sencilla? Es el punto donde se intersecta el empuje, una vez que esté inclinado, ¿se entiende? El empuje con la línea de simetría, ¿no?, original, ¿no? Ahí está, donde está el centro de gravedad, ¿no? Esta es la línea, ¿no? La línea A', miren, es la misma, ¿no? Simplemente lo inclinado nada más. Entonces, esta inclinación, entonces acá está el empuje y entonces este es el metacentro. ¿Está claro ese detalle, chicos? ¿Está claro el metacentro? Porque eso es clave, ¿eh?, para esta estabilidad. Ya, antes que nada, ¿lo entendieron o lo vuelvo a explicar? ¿Qué me dicen? ¿Está claro? Porque ahorita empiezo a preguntar, ¿eh? ¿Está claro?
Está claro, ingeniero. Si no entienden acá, miren, olvídense de embarcaciones, ¿eh? Porque el ingeniero pasa a arrancar que ustedes ya saben esto. Sí. Y él va a trabajar con figuras asimétricas, ¿no? Ya, entonces, repito, acá el centro de gravedad se ha desplazado, ¿se dan cuenta? Acá a la derecha, porque el eje está inclinado, el peso. Acá el empuje se ha desplazado porque el empuje en valor numérico no ha cambiado, porque el volumen es el mismo, el volumen sumergido es el mismo. Yo hago una línea acá, observen, y el volumen que levantó acá es el mismo volumen que se hundió acá, por lo tanto, el valor numérico del empuje no cambia. Lo que cambia es su posición. ¿Por qué? Porque ahora tenemos más volumen al lado izquierdo que al lado derecho. Entonces, se inclina y el par que sale del empuje con el peso es un par restaurador. Entonces, restaura, que gira en este sentido, y entonces tenemos que, en ese caso, restituye el movimiento, digamos, vuelve a su equilibrio normal, ¿no? O sea, en pocas palabras, lo regresa a la posición original, y por eso se dice equilibrio estable. ¿Está claro? La intersección del eje de simetría, acá está, por donde pasa el centro de gravedad, con por donde pasa el empuje, se conoce como el metacentro. Ahí está. Ese es el metacentro. ¿Está claro? Esto de acá vendría a ser la altura metacéntrica, ¿no? Entre el centro de gravedad y el metacentro, la altura metacéntrica. Eso le llaman. ¿De acuerdo? Ya. Entonces, ahora vamos a ver cómo es un equilibrio inestable. ¿Está claro? Un equilibrio inestable. Miren, vuelvo a hacer la misma inclinación, ¿no? Miren acá. Pero ¿cuál es la diferencia? La diferencia que en este caso el metacentro está más abajo. O sea, acá está el metacentro, está encima del centro de gravedad. Aquí el metacentro está debajo del centro de gravedad. Entonces, ¿qué sucede con ese cuerpo? Aquí estaría el peso, lógicamente, miren, el peso está arriba, encima. Está en esta posición. ¿La ven bien? Y el empuje está acá, pasando por el metacentro, ¿no? Acá. ¿Cómo es el par en ese caso, chicos? El torque, ¿cómo sería? ¿El torque cómo sería? El torque sería en el sentido contrario, o sea, en el sentido antihorario. ¿Qué va a suceder al cuerpo si ustedes lo inclinan y a la vez el torque está en el sentido antihorario? ¿Qué le va a pasar al cuerpo? Se voltea, se va. Se voltea, pues. Entonces a eso se le llama equilibrio inestable. ¿Está claro ese detalle, chicos? ¿Está claro? Sí, ingeniero. ¿Se entendió bien el asunto del torque, ¿no? Entonces, la posición clave acá es el centro de gravedad. Miren, aquí el centro de gravedad está debajo del metacentro y el peso está concentrado en la parte superior. Hagamos de cuenta como que ustedes hubieran puesto acá un ladrillo o algo encima, supongamos que este fuera un taco de madera y tiene un ladrillo encima, entonces el centro de gravedad está alto y ¡brum! Se voltea, ¿no? Se voltea. Eso pasa cuando una embarcación también le mete mucho peso, pues, o alguien se para en un bote, ¿no? ¿Sí o no? Si una persona se para en un bote, ¿qué es lo que está haciendo? Está haciendo que el centro de gravedad se eleve, ¿sí o no? Entonces, en ese caso, el equilibrio es inestable. Puede llegar a ser inestable y se voltean, de hecho, ¿no? Entonces, por eso que cuando van en un bote dicen, oye, siéntense, siéntense, o van parados en el bote. Ni hablar, ¿no? Y ya. Entonces, miren, acá en el libro le llaman MC a CB, le llaman MB, ¿no? El MB, o sea, la distancia del metacentro, voy así, ¿se dan cuenta? MB es esta distancia. Entonces, la gran pregunta es, oiga, pucha, ¿y yo cómo calculo esto? Pues, ¿no? ¿De acuerdo? Miren, la derivación de la fórmula y todo esto hay que hacerla con integrales y toda la cuestión. En pizarra yo lo hago, pero acá en la clase pues no se puede sencillamente, ¿no? Y además ni lo van a entender. Entonces voy a hacerlo de una manera más didáctica si se quiere, ¿ya? Miren, dice, la determinación de si el centro de gravedad está por debajo o sobre el MC, eso es lo clave, ¿no? Y por tanto la estabilidad o la inestabilidad, ¿no? 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 Entonces, puede realizarse numéricamente utilizando la ecuación siguiente para calcular la distancia desde el CB al MC.
O sea, del centro de bollosidad al metacentro, en pocas palabras, miren, presten atención. Del centro de gravedad al metacentro, o sea, la altura metacéntrica, esto de acá. ¿Cómo lo puedo calcular? Lo puedo calcular mediante esta fórmula, que vamos a hacerlo con problemas, obvio. Entonces, ¿qué cosa es acá? El momento de inercia, que lo vamos a ver ahora de qué se trata con los problemas, dividido entre el volumen sumergido, o volumen desplazado le llaman acá, ¿no? Volumen desplazado al volumen sumergido, este de acá. MB, ¿de acuerdo? Ese de acá. Entonces, donde MB es la distancia de CB al MC, ¿no? Ver la figura. Ahí está, pues, ¿no? Está de acá, ¿ver? De MC a CB, o acá arriba también la pueden ver, ¿no? MC a CB, ¿no? ¿De acuerdo? Al centro de bollosidad. Entonces, ahí está, ¿no? MC a CB. Ya. Entonces, acá tenemos lo siguiente, que lo que vamos a hacer ahora es ver cómo calcular esto. ¿De acuerdo? Miren, dice, una vez determinada la distancia MB, se puede juzgar que es estable si el MC está por encima del SE, o que si es inestable si está pucha. Es decir, es un palabreo terrible. Entonces yo acá le he agregado una figura para poder entenderlo, ¿de acuerdo? Miren, en la figura vamos a tomar primeramente el equilibrio estable. Acá está el metacentro, estoy tomando la figura de arriba, miren. Acá tenemos el centro de gravedad, como G nada más lo pongo, y acá tenemos el centro de bollosidad original, que sería este de acá, cuando estaba en su posición original ahí, ¿no? Ahí está, el centro de bollosidad, ¿no? Entonces, ¿qué sucede acá? Si el cuerpo está inclinado de esta manera, entonces acá está el empuje por este lado, el peso por este lado. No he puesto más letras porque si no se iba a enredar. El empuje acá, llega al metacentro, y el peso. Y acá lógicamente está inclinado a la izquierda y esto lo hace voltear y que llegue a su posición original, ¿no? ¿De acuerdo? Entonces ese equilibrio está. Entonces miren, el concepto es el siguiente, la manera como lo calculan. mg más gb es mb, obvio, ¿no? Ahí está. mg más gb igual mb. Si mb es mayor que gb, o sea, tal como está acá, mb, o sea, es todo, mayor que gb, entonces el equilibrio es estable. Pero miren, en el equilibrio inestable, ¿qué sucede? El centro de gravedad está arriba, acá está el peso, el mismo color. El metacentro está acá, quiere decir que el empuje está acá. Y entonces yo lo inclino para acá y esto genera un torque justamente apoyando que se voltee, ¿no? Que es lo que acabamos de ver. Entonces, para condición inestable dice que MB es menor que GB y es inestable. Ahí está, ¿no? MB es este pedacito y GB es todo esto. Entonces, en ese caso es inestable. O sea, han desarrollado la fórmula, digamos, basándose en ese gráfico. Siendo MB, como hemos visto acá, el MB, inercia sobre volumen. Ahí está, pues, inercia sobre volumen, que la fórmula está de acá. Volumen es el volumen desplazado. Listo. Entonces, estas son las condiciones que yo tengo que plantear en el problema para ver si se cumple o no se cumple, si es estable o si es inestable. ¿Está claro? O sea, en pocas palabras, lo que tengo que plantear es esta expresión, mg igual g más gb igual mb, y ver que si mb es mayor que gb, los calculo a los dos y veo si es estable. Si mb es menor que gb, es inestable. Punto. ¿De acuerdo? Antes que nada, ¿se entendió o quieren que la repita? A ver qué parte no han entendido bien. Sí se entendió. Todo está bien, chicos. A ver quién más me dice por ahí. ¿Alguna de las chicas sabe, Pedemonte, qué me dices? Sí, ingeniero, sí se entendió. Se entendió, ¿no? O sea, Sí. repito, ¿no? Acá, repito, no he puesto el W, no he puesto, porque si no, pues ya se va a hacer una ensalada de letras. Entonces, el peso lo represento con rojo y el empuje con verde, ¿no? Este es un dibujo adicional, no estaba en el libro. Entonces, acá se puede ver, pues, que si el empuje está por acá, en el otro lado, y acá, entonces, cuando se inclina, esto hace que se voltee, pues. En cambio, este de acá, no, este par hace que retorne y es estable. ¿Cómo lo expresan matemáticamente? Miren, se puede haber hecho de otra manera, pero lo han hecho de esta manera y hay que seguirlo porque es el método. Entonces dicen que mg más gb, mb. Allá, bacán, ¿de acuerdo? Pero si mb mayor que gb es estable. A ver,
Claro, pues no, miren, ve, MB mayor que GB es estable. Si MB menor que GB es inestable, a ver, MB acá, miren, acá es más pequeño, menor que GB, inestable. ¿Cómo lo calcula el MB después de hacer 800 integrales? Es el momento de inercia sobre el volumen, que ahora en el problema vamos a ver de qué se trata, ¿no? Porque si yo acá me voy a poner a hablar de áreas intersectadas, muchas veces se van a morir y no lo van a entender. Antes que nada, chicos, ¿podemos continuar desde acá? Porque ahora ya vamos a ver problemita. ¿Está claro? Para ver el problema, cómo se maneja esto, y es un problema que yo lo he puesto porque es un problema interesante. Como le digo, esta clase no va a ser muy larga porque este tema es bastante pesado y les va a dar indigestión, ¿de acuerdo? Miren, entonces yo he planteado este problema. Antes que nada, es un prisma, digamos así, cuadrado, ¿no? Cuadrado A por A y L, ¿no? Y está sumergido en agua, ¿no? Y la condición es, acá la C vendría a ser la carena, pues no la carena, o sea, la parte sumergida, ¿no? Y lo que me preguntan es si es que el tablón tiene un gamma de 0.5, ¿no? Es el del tablón, ¿no? Porque el gamma del agua es 1. Entonces, el gamma relativo, ¿se entiende? Determinar si está en equilibrio. ¿Qué les parece? ¿Está bien? Determinar si es que está en equilibrio. En pocas palabras, determinar que si en esa posición esté estable. ¿De acuerdo? Ya. Entonces, miren, vamos a hacer el problema planteándolo de esta manera. Antes que nada, vean el problema un par de minutos, analicen lo bonito, de qué se trata, ¿de acuerdo? Para que ustedes primeramente se entienda la figura. Trabajoso hacerlo con el PowerPoint, pero ahí está. ¿Se entiende? Pues no es un tablón ahí que está, lo he hecho bonito. Y también con ese software que les mostré la vez pasada, que viene acá en el mismo PowerPoint, ¿no? Entonces, para hacer fórmulas, en fin, porque si no es imposible, ¿no? Olvídense. Bien, entonces miren, acá lo que yo tengo que hallar es primeramente, pues, cuál es la carena, ¿sí o no? Para poder hallar el centro de boyacidad o el centro de empuje. Y también para determinar, en fin, cómo es el balance, ¿no es cierto? Entonces, lo primero que tengo que calcular es la carena, o sea, cuánto está hundido. En este caso es sencillo, se puede haber hecho de frente, pero lo he hecho para visualizarlo. Miren, si está flotando, peso del tablón, peso del agua desalojada. ¿Está bien? Arquímedes, ¿no? Peso del volumen del agua desalojada. ¿Cuánto vale el peso del tablón? Será, pues, no se olviden que gamma es 0.5 y el volumen del tablón es A cuadrado por L. Ahí está. A cuadrado por L por 0.5. Ahí estamos bien. Y el peso del agua desplazada. Acá hay que tener cuidado. El agua desplazada no es todo el volumen, es solamente este volumen que está acá abajo, ¿no es cierto? ¿Cuánto vale eso? Vale A por L, o si quieren A por C, multiplicado por L, ¿no? A por C nada más, porque eso está sumergido. Gamma, sería el gamma en este caso, ¿no? Multiplicado por el A, que es 1, ¿no? El gamma es 1. A por L por C, ¿de acuerdo? Entonces, muy bien, de ahí yo despejo tranquilamente, como este es 1, y de hecho, pues va a salir que el C, la carena, vale 0.5A. O sea, en pocas palabras está la carena va a estar a la mitad justamente, ¿no? La mitad sumergida, o sea, en A medios, ¿no? Así de simple. Y acá lo tengo, ¿ves? C igual 0.5A, ¿no? ¿Hasta ahí la siguieron, chicos? Sí, ingeniero. Hasta ahí está bacán, ¿no? Entonces, hasta ahí solamente hemos visto un poco de Arquímedes, en fin, ¿no? Suavecito. Ya. Acá viene el asunto. ¿Dónde está ubicado este B acá? Este de acá me interesa. Este de acá, ¿no es cierto? Entonces, ¿por qué? Porque justamente necesito pues el MB, en fin, o sea, calcular toda esta cuestión. Entonces vamos a ver, miren, ¿ah? Calculo el GB, o sea, el GB. Observen que acá justamente el GB lo necesito para la fórmula, ¿no? ¿Sí o no? Ahí está, MB más GB, ¿no? ¿De acuerdo? Entonces, el GB yo lo necesito. El centro de gravedad está acá, cuando está sumergido ahí, pues, ¿no? A la mitad, al centro, el G. El B tengo que determinar. Miren, ¿qué cosa es el B? Es la boyacidad o por donde pasa el empuje, allá. ¿Cuánto vale entonces este B geométricamente? Si esto de acá es A medios, este es A,
Entonces, lógico, pues, ¿no? El GB estará ubicado justo a la mitad, pues, ¿no? Porque no se olviden que es el empuje, ¿dónde está? En el centro de gravedad del volumen sumergido. El centro de gravedad del volumen sumergido está a la mitad, ¿sí o no? Es simétrico. Entonces, será pues la mitad de 0.5. Ahí está. GB, que necesito para la fórmula, es 0.5 a medios. O sea, C medios al ojo, bueno, 0.25 A. ¿De acuerdo? Y ya no lo he puesto ahí para no enredar la figura. O sea, este de acá, GB, que está en verdecito esta línea, sería 0.25 A. Entonces, mire, ya tengo el GBA, que es el que necesito acá. El único que me falta calcular es el MB, ¿no es cierto? Para poder compararlo, ¿no? O sea, ya tengo el GB y lo que necesito calcular es el MB. ¿Hasta ahí la siguen, chicos? Sí, sí, Inge, sí. ¿Así? Ya, hasta ahí está suave. Entonces acá vamos, acá es donde viene el problema. Es, eh, ¿qué es este MB? O sea, el MB, ya sabemos, es la distancia, pues el metacentro al centro de empuje. Ok, de acuerdo. Va acá. Pero mi gran problema es, oiga, ¿y el momento de inercia de quién? ¿Se dan cuenta? Porque ahí pongo momento de inercia, puede ser momento de inercia de cualquier cosa. Entonces, vamos a ver el concepto, ¿ya? Porque esta es la parte más fastidiosa. Acá es donde se pierden. Miren, ¿están atentos todos? Si alguien no está atento, es su problema. Ya. También he dejado problemas ahí de tarea, por si acaso. Ya. Miren, ¿qué sucede acá? Es el momento de inercia entre el volumen sumergido. Bueno, el volumen sumergido no hay problema, pues acá lo podemos hacer de frente. Sería A por A medios por L. Pues no, este de acá, este ya está ya. El de arriba es el problema. Miren, momento de inercia. ¿El momento de inercia de qué? Es de el área, o sea, ¿cómo les podría decir? El área el área, vamos a decir así, el área del cuerpo rodeada por la superficie del fluido. ¿De acuerdo? Repito, este es el momento de inercia del área de quién? Del área que está rodeada por el fluido en la superficie, ¿se entiende? Entonces, acá, ¿cuál sería el área que está sumergida? A ver, dígame, chicos, o el área que está rodeada ahí por la superficie del fluido. O si quieren, el área que está en contacto con la superficie del fluido, más fácil. ¿Cuál es el área que estaría en contacto con la superficie del fluido en esa figura? A ver qué me dicen. ¿La captaron? Repito, el área que está en contacto con la superficie del fluido. La superficie del fluido es esta, ¿sí o no? Ahí, entonces esto vale A, ¿sí o no? Y el otro lado, ¿cuánto vale? L. Entonces la superficie sería A por L, ¿sí o no? Pero acá en esta zona, ¿no? No le he dibujado más porque si no sería muy complicado, ¿no? Entonces esta de acá sería la superficie en contacto, A por L. ¿De acuerdo? Ya, con el fluido. Ahora la pregunta es, oye, ¿cuál es la base y cuál es la altura? ¿Sí o no? Porque en la fórmula está BH cubo sobre 12, ¿se acuerdan? BH cubo sobre 12. Oiga, ¿cuál es B y cuál es H? ¿No? Entonces, como yo estoy acá viendo, digamos así, el bamboleo acá lateral, ¿sí o no? Así, ¿no? O sea, en el bamboleo lateral, entonces en ese caso la base es L y la altura es A. ¿La entienden? Repito, esto está oscilando de esta manera, ¿sí o no? Ta, 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 ya. Entonces, en este caso, la base es L, la altura es A. Pregunta, ¿cómo sería si el cuerpo estaría cabeceando? O sea, si fuera de adelante para atrás la oscilación. ¿Cómo sería? ¿Cuál sería la base en ese caso? La base A, La base altura A A. y la altura L. ¿Se dan cuenta cómo cambia el problema, no? Repito nuevamente. Como la oscilación es de este tipo, lateral acá, ¿no? El bamboleo que le llaman. Entonces, esto está en este movimiento. Entonces, quiere decir que en este caso, la base es L y la altura es A. Si el movimiento fuera de cabeceo, ¿no? Acá, boom, bim, boom, boom. Entonces, en ese caso, la base es A y la altura L. Por lo tanto, ¿cómo sería la fórmula en este problema? ¿Qué me dicen? Sería base por altura al cubo, L a cubo sobre
12. ¿Está claro, chicos? ¿Se entendió? ¿Está claro de dónde sale esta fórmula de acá, este LA cubo sobre 12? Sí, Es ingeniero. porque en movimiento lateral, esta es la base y esta es la altura, ¿no? Y el momento de inercia lo sabemos que es LA cubo sobre 12. Entonces divido, taca, 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 y me sale MB igual A sobre 6. ¿Está bien? Si este MB es A sobre 6 y el GB es 0.25A, entonces, ¿cuál es la relación entre los dos? MB, que es un sexto de A, es menor que GB, un cuarto de A. Y en ese caso, ¿cómo sería? MB es menor que GB, según lo que hemos calculado. ¿Cómo sería entonces? Inestable. ¿Está claro? O sea, el cuerpo este de acá, aunque parezca mentira, está inestable. ¿Por qué? Porque su gamma es 0.5. ¿Se dan cuenta? O sea, si ustedes lo colocan en el agua, no se mantiene estable ahí, ¡boom!, se voltea. ¿Se entendió cómo he hecho el cálculo, chicos? Entonces, en pocas palabras, en este tipo de problemas, lo primero que tengo que ver es la carena para poder ver la geometría, pues, ¿no? Ya con la carena yo ubico dónde está el centro de empuje, el GB, ¿no? Ahí está, el GB, esta línea verde chiquita, ahí está de acá, ¿no? El GB. Con ese GB lo calculo y después calculo el MB con la fórmula y después comparo. Pim, pim, ahí está. Nada más. Entonces, a la final, este es un problema de geometría, ¿sí o no? ¿O ustedes han visto alguna integral, derivadas ahí en algún sitio? Es pura geometría. ¿Se dan cuenta? A ver, chicos, antes que nada, ¿se entendió bien este problema? ¿O quieren que lo repita en alguna parte? ¿Qué me dicen las chicas por ahí? A ver. Sí se entendió, ingeniero. Sí se entendió, ¿no? Entonces, la única parte complicada es esta de acá, ¿sí o no? Esta del momento de inercia, ¿no? Porque ustedes saben el rectángulo y hemos visto, pues, ¿no? Pero, pucha, ¿y ahora cuál es la base y cuál es la altura, ¿no? Y es eso, ¿no? Y esto, al derivar la fórmula, la hacen con cálculo integral, pues, todo esto es puro cálculo integral, ¿no? Pero nosotros vamos a tomar la fórmula, no nos hacemos problemas, porque no se puede, pues, no, imagínense que yo llene de integrales esto, y paso a la siguiente hoja, la tercera hoja, cuarta hoja, sabe Dios, y hacer los dibujos es recontra complicado. Ahora miren, en este caso estamos tomando un objeto simétrico, ¿no? ¿En un barco es esto simétrico? Piénsenlo. El barco es simétrico. Simétrico la línea de acá, pero es una forma cuadrada, rectangular. En el caso de un barco, nada que ver, ¿no? La forma que tiene, ¿no? Inclusive la popa es más ancha, en fin, ¿no? Y la proa es más angosta. Entonces, ya en embarcaciones pesqueras la cosa es justamente partiendo de esto, llegar a la forma de un barco y en fin, ¿no? Ya es mucho más complejo. Pero esta es la base. Ahora miren, el mismo problema, pero supongamos que yo lo coloco en esta posición, ¿se dan cuenta? Y la gran pregunta, bueno, ¿y ahí será estable o inestable? El mismo objeto, por si acaso, con gamma 0.5. ¿De acuerdo? Entonces, como gamma es 0.5, lógicamente el centro de gravedad estará, pues no, ya no hay necesidad de hacer tanto lío, pues la cadena, como es 0.5, va a caer al medio, ¿no es cierto? Quiere decir que la posición va a estar ahí. ¿Hasta ahí de acuerdo, chicos? Porque 0.5, si fuera mayor que 0.5, el fluido estaría más arriba, ¿no? ¿Está bien? Ya. Entonces, el asunto es calcular nuevamente el GB y calcular este. Miren, ¿cuánto vale la carena según la figura? Todo esto, ¿cuánto vale? Si es un cuadrado, es a raíz de 2, ¿sí o no? A raíz de 2. La diagonal, ¿no? A raíz de 2. ¿Cuánto será la mitad de la diagonal? ¿Cuánto será? Será a raíz de 2 sobre 2. ¿Está claro de dónde sale, chicos? Es un cuadrado, no se olviden. O vamos a hacerlo así vertical, miren. ¿Cuánto vale la diagonal vertical? A por raíz de 2, porque es el pitagorazo, pues no a cuadrado más, o sea, a cuadrado más a cuadrado, raíz, ¿no? 2a cuadrado sería a raíz de 2, pues, ¿no? A raíz de 2. Esto de acá, y como es simétrica, será la mitad. O sea, esto de acá es la carena, por eso digo, lo primero hay que calcular esto, a raíz de 2 sobre 2, porque eso es lo que me da la geometría del problema, ¿cierto? Muy bien. Entonces ahora nos vamos acá. El GB.
el GB, si ustedes ven la figura, es un triángulo. Y en un triángulo, ¿dónde está el centro de gravedad? Está a 1/3, ¿sí o no? Acá, a 1/3 o 2/3 de acá, a 1/3 de acá. Entonces quiere decir que estará a 1/3 de A raíz sobre 2. A raíz de 2 sobre 2, o sea, 1/3 de C. O sea, el GB está a 1/3 de la altura de C. Ahí está, C tercios. ¿Cuánto sería entonces? Será A por raíz de 2 sobre 6. ¿Está claro de dónde sale eso, chicos? ¿Se entendió por qué el C en este caso cambia y por qué es A raíz de 2 sobre 6? Es porque es la tercera parte. Esto de acá, ¿no? Ahí está. Ahora viene el problema, pues el MB, ¿no? Ya casi la cosa es un poco más complicada, ¿no? MB es un poco más complicado, de hecho. Y sobre el volumen sumergido. Miren, el volumen sumergido siempre calculamos primero para no hacernos mucho problema. Sería pues A cuadrado, ¿no es cierto? A cuadrado, que sería todo el área, ¿no? Por L, por el fondo, ¿no? No le he dibujado acá para no complicarlo, pero dividido entre 2, porque A cuadrado sería todo, ¿no es cierto? Pues de la mitad nada más, del volumen sumergido. Quiere decir que este de acá es A cuadrado sobre 2, multiplicado por L. ¿Está claro eso, chicos? Esta parte del volumen, ¿se entendió? Sí, sí, ingeniero. Está claro, ¿no? Pues el volumen, ya. Ahora miren, acá viene el asunto. ¿Cuál es el área, digamos, que está, o sea, qué áreas es la que la superficie del líquido está rodeando? Es esta, sí o no, que va hacia acá, ¿no? No le he dibujado mucha línea porque es acá, pero eso tiene como profundidad L, ¿no? De acuerdo, profundidad L, o sea, profundidad o vista al fondo, ¿no? Digamos así, de la pantalla, ¿no? L. Entonces, ¿cuánto vale esto? A raíz de 2, ya lo calculamos. Y el L vendría a ser el área, digamos, ¿no? Con L. Entonces, pero acá viene el asunto. ¿Cuál es la base y cuál es la altura en este caso? Como el movimiento es en esta forma, ¿sí o no? Así. Entonces quiere decir que la base será L, ¿sí o no? L es la base, que sería viéndolo pues la profundidad, ¿no? En la pantalla. Entonces sería L. Y la altura sería A raíz de 2. ¿Se entendió esa parte, chicos? Sí, ¿Se ingeniero. entendió por qué la base es L y la altura es A raíz de 2? Sí. ¿Qué me dicen? A ver, chicas, quiero escuchar a alguien más. Sí, ¿Qué dice el ingeniero. delegado? Alejandría, ¿estás por ahí? Mire, se van a hacer otras cosas y yo no sé qué va a pasar porque en el examen yo les voy a mandar esto. No se olviden que el examen va a Sí, ser ingeniero, para que ustedes hagan mi problemas. cámara, perdón. ¿Está Mi bien? cámara, mi micrófono. Sí, sí, ingeniero, sí, sí. Entonces acá sería L y la altura del área que está en contacto con el agua sería A raíz de 2. Ahí está, pues L por A raíz de 2 al cubo sobre 12. ¿Por qué? Porque es el momento de inercia, pues, ¿no? Para un rectángulo. Calculando, taca, 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 A raíz de 2 sobre 3. Miren, ya tengo otra vez nuevamente el GB y el MB. ¿No? ¿Se dan cuenta? Ese es el truco, ¿no? GB y el MB. ¿Cómo es MB con respecto a GB? Es mayor, ahí está, pues, porque A raíz de 2 sobre 3, que es este de acá, es mayor que A raíz de 2 sobre 6. Tacatán. Por lo tanto, la posición es estable. ¿Se encuentra? Entonces, esa es la forma como se trabajan estos problemas, ¿no? O sea, primeramente, ver la figura. Segundo, ver la carena, porque es la parte clave, ¿no? O sea, este C es el clave. Y de ahí determinar dónde está GB y después determinar dónde está MB de acuerdo a la fórmula esa y comparar los valores, nada más. ¿Está bien? ¿Dónde viene acá la dificultad? Voy a planteárselos, ¿ah? No lo vamos a desarrollar porque acá nos mandamos hasta mañana. Miren, ¿qué sucedería si en realidad no hubiera sido 0.5 sino 0.8? A ver, piénselo. Repito, ¿qué hubiera pasado si en lugar de ser 0.5 hubiera sido 0.8? ¿Qué hubiera pasado con el bloque? ¿Hubiera estado más arriba o más abajo? Más abajo. Hubiera estado más hundido, ¿no es cierto? Entonces, en ese caso, si hacemos los cálculos nuevamente, de hecho que va a salir que sí es estable, si hubiera sido 0.8 acá, ¿no?
En esta parte de acá se puede calcular, ¿no? Entonces se calcula simplemente la carena, la nueva carena, porque con 0.8 la carena ya no va a ser la mitad, va a ser más. Entonces, igualito, se busca el centro de empuje, se busca el MB, no, igualito, el mismo procedimiento, y se vuelve a calcular. Listo. ¿Está bien? ¿Está bien? Entonces, de esa manera uno puede calcular fácilmente, ¿no? Acá sí la cosa se complica. Este sería un problema diferente. ¿Qué pasaría en un cuerpo donde el 0.8, o sea que esto de acá fuera 0.8 acá, y yo lo ubico de esta manera? De hecho, va a salir, en este caso, inestable, ¿no? ¿De acuerdo? O perdón, va a salir estable. ¿Por qué? Porque el cuerpo se va a hundir más, ¿sí o no? Y el líquido va a estar acá. Entonces ahí sí nos metemos en un lío. ¿Por qué? Porque el MB, bueno, el MB con el momento de inercia lo puedo calcular, ¿no? Lo puedo calcular porque puedo calcular el volumen de acá, el volumen de acá. El problema va a venir cuando yo tengo que ubicar el B, porque tendría que ir al centro de gravedad de una figura que es un triángulo más un trapecio acá. ¿Se dan cuenta? B. Es un triángulo más un trapecio. Entonces ahí ya me meto en un lío, porque ya tengo un cálculo en centro de gravedad compuesto que hemos visto en el curso de física. Habría que ir a repasar el curso de física y ver descomponer en áreas, en fin, y calcular, ¿no? Y púchese. Y la cosa se vuelve bien complicada, pero desde el punto de vista matemático. Se dan cuenta que el concepto es simple, ¿no? El concepto es simple, calcular la carena y listo. Y de ahí determinar simplemente pues si rota o no rota, ¿no? O en qué dirección es estable o no es estable, ¿no? ¿Está bien? Ahora vamos a hacer más problemitas por si acaso. Antes que nada, chicos, ¿se entendió bien este problema? Sí, ingeniero. ¿Se ha entendido bien el método de cálculo? Ahora se dan cuenta por qué yo no me puse a leer todo esto al comienzo, porque que este es un palabreo, como dice un chamullo, ¿no? Que a la final no van a entender nada. Esto sí se entiende, tú lo has explicado bonito. De acá pasar acá también, ¿no? Y de acá a acá ya es cuestión simplemente de geometría nada más, ¿no? Es geometría. Entonces ahora vamos a ver este otro problema que está en el libro, ¿de acuerdo? ¿Será estable el cilindro sólido de madera que se muestra en la figura, colocado verticalmente en aceite? Entonces miren la figura como es, ¿no? Es un cilindro de 0.666 metros de diámetro, no sé por qué han puesto ese valor, bueno. Y acá vale 1,30 m, ¿no? 1,30 m, el aceite es 0.85, densidad relativa, ¿no? El aceite acá, vuelven a ponerlo 0.85, entonces acá, ¿no? D vendría a ser la carena para ellos, ¿no? Acá está el centro de boyacía, el centro de empuje. Entonces, vamos a ver cómo lo calculan, ¿no? El método es el mismo, por si acaso. Pero vamos a ver, dice acá, la densidad relativa. La densidad relativa de la madera es 0.61, ¿de acuerdo? Entonces la pregunta es la misma. Lo que pasa es que han cambiado la figura. Ahora ya no es un tablón, sino este es un cilindro. Entonces, que tiene esa forma y con esa geometría. Entonces, déjenle una mirada ahí para que puedan entender de qué se trata el problema, ¿ya? La figura le he ampliado después más atrás para poder hacerlo mejor. En algunos casos he tenido que aumentar, agrandar las figuras y hacer algunas anotaciones como siempre.
Ya. Entonces vamos acá al... Miren, entonces acá le he hecho como siempre algunos agregados porque esto es medio enredado. Entonces, miren, ahí ya le han aumentado, yo le he quitado la parte de superior, como ven ustedes, porque en realidad no era necesario y además necesitaba ampliar la figura, ¿no? Para poder, digamos, encajar con esta cuestión. Entonces he hecho algunos arreglos ahí y a la izquierda he puesto la figurita que ya conocemos para que nos guíe, ¿no? Entonces, vamos a ver acá. Primero, se determina la profundidad a la que ha sumergido el cilindro. Obvio, pues, o sea, la carena, pues, ¿no? ¿De acuerdo? Entonces, igualito, acá hacen su Arquímedes acá, ¿no? Peso igual al empuje. Entonces, el peso, no se olviden que en este caso el gamma, como ustedes pueden ver, es 0.61. Presten mucha atención acá ya para no se vayan a perder. ¿Por qué? Porque este pata mete kilonewtons acá, ¿no? 9.79. Que a la final se va porque al otro lado también está, ¿no? Entonces acá, peso del cilindro. ¿Cuánto pesa el cilindro? El tamaño que tiene, 1300, ¿no? O 1.3 multiplicado por pi por el diámetro al cuadrado sobre 4. ¿Se acuerdan de esta fórmula, no? Pi diámetro al cuadrado sobre 4 es el área del círculo, ¿no? Entonces sería pi, 0.666, ahí cabe, 0.666, por al cuadrado, perdón, sobre 4. ¿Está claro en el peso del cilindro, chicos? ¿Se entendió? Chicos. Sí, ingeniero, sí se entendió. Esta parte se entendió, ¿no es cierto? Ahora, el empuje. El empuje, miren, el fluido no es agua, cuidado, es 0.85 acá de gamma. 0.85 por 9.79 en kilonewtons también, que se va a ir. Y después acá, esta es la cuestión. Sería la profundidad de carena, que es D, acá le llaman D, que vendría a ser esta profundidad, esto de acá, ¿no? Multiplicado por pi, diámetro cuadrado sobre 4, porque ya no es el volumen de todo el cilindro, sino solamente la parte sumergida. Y es eso de ahí lo que quiero calcular justamente. Si despejo, D sale 0.933, que viene a ser la carena. Entonces le he agregado acá, le he anotado que es la carena, para no perdernos, porque no sé por qué le he puesto D ahí. Bueno, que se me hace que D es por depth, ¿no? Depth, profundidad, ¿no? En inglés. Entonces, carena, ¿no? Antes que nada, chicos, ¿se entendió cómo se ha calculado la carena en este caso? Sí, ingeniero. Se entendió bien, ¿no es cierto? La carena, se dan cuenta, es el mismo método que estoy usando, o sea, la misma secuencia. Ya. Entonces acá, yo voy a calcular, dice, ahora viene lo bueno. El centro de empuje está acá. El centro de empuje estará situado a la mitad, pues, ¿no? Observen, porque si todo es 0.933, quiere decir que el centro de empuje, que es el centro de gravedad de este volumen sumergido, vendría a ser la mitad, pues, ¿no? Porque es homogéneo. Entonces sería 0.9333 sobre 2. ¿De acuerdo? ¿De acuerdo? Porque no se olviden que estoy determinando acá, ¿no? Y eso sale 0.466, que vendría a ser esto de acá, ¿ve? O para acá o para arriba, que es lo mismo, ¿no? 0.466, la mitad nada más, de la base inferior del cilindro. Bueno, tomen la base inferior en el dibujo, pero también podría ser la parte superior, no hay ningún problema, ¿ya? Entonces, ahora viene lo bueno. Dice, esta parte ya está. Entonces, ahora va a calcular el MB. El MB según la fórmula, ¿no? Que hemos visto. Y sobre volumen sumergido. Muy bien. Entonces, acá viene lo bueno, pues. Miren, ¿qué es el momento de inercia o cuál es el momento de inercia en este caso para un círculo? Porque el área que esté en contacto con el fluido o la superficie del fluido es el área de un círculo. No se olviden que esto es un cilindro. Quiere decir que el área es un círculo y por lo tanto yo necesito la fórmula de el momento de inercia de un círculo, ¿cierto? Ahí está el momento de inercia, es pi diámetro a la cuarta, ¿se acuerdan? Sobre 4, ¿no? O sobre 64, perdón. Pi diámetro a la cuarta sobre 64 es el momento de inercia para un disco, ¿no es cierto? Ahí está, pi 0.66 a la cuarta sobre 64. No voy marcha atrás porque si no nos vamos a perder, ¿no? Antes que nada, ¿se entendió esto del momento de inercia, chicos? Sí, ingeniero. Sí, ingeniero. Está claro, ¿no? O sea, ¿por qué?
porque es pi diámetro a la cuarta sobre 64, según la tablita que tenemos por ahí, y que en todo caso lo dan en los problemas, ¿no? O sea, uno no tiene que memorizar, porque eso ni que fuera, pues, mago, ¿no? Yo mismo estaría, no me acuerdo del triángulo, en fin, bueno, ¿no? Pero el rectángulo, bueno, pero ya esta es media complicada, pues a la cuarta sobre 64, ¿ya? Volumen sumergido, ¿cuánto vale? Miren, es el volumen sumergido, nada más. La altura, o la carena, ¿cuánto es? 0.933, que vendría a ser la altura, ¿no? Acá, ve. Entonces sería área de la base por la altura, pi 0.66 al cuadrado sobre 4, área del círculo, multiplicado por la altura. O sea, este es el volumen del cilindro, ¿no? O sea, calculan el área de la base acá por la altura 0.93. Según eso, entonces, esto me da 0.030. O sea, MB es 0.030. ¿De acuerdo? Ese es el valor que voy a usar para comparar. ¿De acuerdo? Entonces, MB 0.30. El GB, ¿cuánto vale? Ahora viene el problema acá, el GB, ¿no? Entonces, miren, esto lo hace de una manera bastante media enredada, ¿ya? ¿Cómo lo calculan esto? O sea, el 0.030 sería este pedacito de acá, ¿no es cierto? Del centro, el metacentro acá, a GB acá. 0.030, este de acá es, ¿no? Entonces, vamos a, sí, porque eso es lo que han evaluado, ¿no? El MB. Ya. Entonces acá vamos a evaluar cuánto sería el GB es 0.184, el GB. A ver, vamos a ver acá, GB 0.5. Sería 0.154 acá más 0.30 acá, 0.030. Eso me da 0.184. O sea, ya tengo el GB acá, 0.184, ¿no? Miren que el MB es bien chico, ¿eh? Ojo, el MB es 0.030, quiere decir que el centro, en este caso la carena, perdón, el metacentro está bien pegadito acá, 0.030 nada más, que 3 centímetros, nada más, ¿no? Eso es lo que he calculado acá. Entonces lo que han hecho es colocarlo acá el dibujo, nada más, ¿no? ¿De acuerdo? Entonces, si este centro de gravedad, acá, el centro de gravedad, ahí está, 0.650, entonces este sería el GB 0.046, y este de acá, este valor 0.030, entonces pueden calcular cuánto vale el GB. El GB vendría a ser este de acá, ¿no? ¿De acuerdo? Por diferencias nada más, ¿no? Esta parte es media enredada realmente, ¿no? O sea, ponen la geometría acá, este 446, ponen acá, y calculan cuánto vale el GB, que vendría a ser 0.154 más 0.030, ¿no? Por eso sale 0.184, ¿no? ¿De acuerdo? Entonces, el GB es 0.184, este de acá, el GB completo, ¿no? O sea, este pedacito más este pedacito de acá, ¿no? No se olviden que acá el centro de gravedad es 0.650, ¿no? Debería haber puesto acá los cálculos mejor. Entonces, en este caso, el metacentro, como pueden ver, está debajo del centro de gravedad, que es lo que quiero. Y en ese caso, como el metacentro está debajo del centro de gravedad, ahí también ven, entonces está inestable, ¿no? Porque yo lo que quiero saber es si el metacentro está debajo o está encima. Si está encima, es estable, está encima del centro de gravedad. Si está debajo, como acá, entonces acá es inestable, ¿no? Esa es la figura como lo calculan, ¿no? ¿De acuerdo? Esta parte desgraciadamente no la tengo, no le he anotado, una torpeza en realidad. Bueno, este 0.650 ya lo conocemos, este 466 también, este 0.30 lo acabamos de calcular, entonces en base a eso pueden calcular pues que este 184, ¿no? Acá, la diferencia simplemente, ¿no? ¿Estamos? Entonces, de esa manera se calcula si es estable o es inestable. O sea, pura geometría, nada más que pura geometría. No hay nada especial, ¿no? Ahora lo voy a anotar mejor acá, lo voy a anotar en el mismo PowerPoint. Yo lo tengo en PowerPoint, no en PDF. Entonces lo voy a anotar ahí. Ustedes lo pueden anotar también acá, ¿no? O sea, cómo sale este valor de acá, ¿no? El GB 0.184. Miren que en ningún momento lo calculan, ¿no? Es una cosa media rara. El metacentro estaba por encima del centro de empuje, como se muestra en la figura. Esto coloca el metacentro 0.154 por debajo del centro de gravedad. Entonces,
está por debajo del centro de gravedad. Acá está, el centro de gravedad está 0.650, ¿no? Y acá tiene la huyacidad, ¿no? Al 0.466. Y de ahí nomás se puede sacar que es de 0.154 más 0.030, 0.184. Entonces menor. ¿Está claro cómo se hace este tipo de problemas entonces, chicos? ¿Está bien? Sí, ingeniero. Entonces a la final es pura geometría, nada más, ¿no? Y la carena es lo primero, ¿no? La carena, con eso de la carena pueden ubicar dónde está el centro de gravedad, o perdón, el centro de Boyacía, ¿no? De acá. Con la figura completa pueden hallar el centro de gravedad, ya tienen los dos. De ahí simplemente calcular este MB, nada más. Y después, como acá, miren que han hecho un tallarín de números, entonces sacar el valor de GB, que es 0.184, y comparar. Nada más, es todo lo que hay que hacer, ¿no? Entonces, en concreto, ubico el centro de gravedad, ubico la carena, con la carena ubico el centro de empuje, y después hago garabatos, calculo ahí esa del momento de inercia, la cuestión, y lo traslado a la figura. Nada más. Y veo cómo es A y A MB menor que GB, según la figura, acá está B, inestable. Se acabó. ¿Está bien? Entonces dependerá pues de la complejidad de la figura, ¿sí o no? Ahí lo he hecho con un tablón, ahora lo estoy haciendo con un cilindro, ¿no? ¿De acuerdo? A ver, voy a traer un poquito más de agua también para tomar, porque este problema es un poquito fastidioso, el lanchón, sí, porque acá ya hay que calcular torques, ¿ya? Vamos a tomar un minutito, voy a traer un poco más de agua para tomar. Ok, ya estoy acá con mi vaso de agua, como siempre. Entonces, miren, dice ahí, el anchón de fondo plano y extremos planos, muy parecido al primero que hemos hecho, ¿ya? Pero es rectangular, ¿no? Rectangular es como se muestra en la figura. Tiene un calado de 1.83 cuando está completamente cargado y flota en posición vertical, ¿no? Como ven la figura, ¿no?
Dice, ¿es estable el anchón? Si el anchón es estable, acá viene lo bueno. ¿Cuál es el valor del par adrizante? Adrizante viene a ser el par restaurador, por si acaso, no sé para qué he metido esa palabra ahí. En el agua, si el ángulo de escora, o sea, de inclinación, es de 12 grados. Ups. Entonces ya es más complicado. Este es el típico problema ya donde hay que calcular un torque, ¿de acuerdo? Entonces ya la cosa es más complicada, ¿no? Les he dejado por si acaso un par de problemas ahí, ¿no? Que seguramente su delegado les ha pasado, que tienen muy parecidos son con los que están acá. Háganlo con cuidado, miren, porque como le digo, esto no es juego. Llegan al curso del ingeniero a pasa. Ustedes no dominan este tema y adiós. Así de simple. Entonces tienen que esforzarse, háganlo con gusto. Todas son solamente dos problemas, ¿de acuerdo? Ya. Entonces, miren, acá el asunto está en lo siguiente. Nos dan ya acá que del centro de gravedad al agua, al fluido, hay 0.305 metros, o sea, 30 centímetros. Esto lo han sacado, es un pie, ¿no? Acá. El centro de gravedad, repito, este es dato ya, ¿no? Nos dan esto. Nos dan también que este es 1 metro 22, nos dicen que este es 1 metro 83, que este es 3 metros 48, que este es 7,625, entonces, ¿no? Entonces, y acá 12 metros 80, ¿no? 12 metros 81, ¿se dan cuenta? O sea, ya nos dan la geometría del problema. Entonces, obsérvenla con cuidado, ¿no? Porque es poquito fastidioso este problema acá. Felizmente que acá lo he tenido que agrandar porque esto no lo entiende nadie. Entonces, este dato del 0.305 no se olviden, no hay que tenerlo a la mano, ¿ya? 1,83 hundido, 1 metro 22 arriba, 3,48 acá, 7,625 de ancho, ¿no? Acá, en esta parte de acá, y profundidad sería 12,810. Entonces, la canción, vamos a ver cómo la hacemos, ¿ya? Entonces, miren, acá, como siempre, lo de siempre, ¿no? Entonces se calcula el metacentro, 2 metros 65 por encima del centro mundial. Entonces miren, MB, van a calcular acá está el metacentro, acá está el centro de gravedad, acá el centro de base, ¿no? Entonces miren, ¿cómo lo hacen? La carena ya está calculada, 1,83 m, no hay ningún problema. O sea, están repitiendo la figura de acá, ¿se dan cuenta? Es lo mismo, lo he agrandado sencillamente para poder visualizar qué hay acá. Vamos a ver, sí. Entonces acá es 1,22 m. Y esto es lo que están calculando. Metacentro, acá el centro de gravedad y centro. Tengo que calcular en base a esto, ¿no? Entonces tengo que calcular si es estable o es inestable esta cuestión. ¿De acuerdo? Ya. Miren. Si este es 1,83, quiere decir que, como de acá, esto de acá es un rectángulo, evidentemente el centro de gravedad está pues, a 0.915, o sea, de frente, ¿no? Sería la mitad de esto, ¿sí o no? ¿La captan o no la captan, chicos? Ahí. Sí, Chicos, ingeniero. o sea, si este Sí, es sí, sí. 1,83 y este es un Ya. rectángulo, por lo tanto, es desde de esta posición del nivel del agua, acá debe haber 0.915, ¿sí o no? Ahí no hay necesidad de estar haciendo fórmulas, ¿no? Pues la mitad simplemente. Este 0.305 no se olviden que ya es dato, ¿sí o no? ¿No? Entonces yo el GB ya lo tengo, pues sería 0.905 o menos 915, esta suma más 0.305, ahí está, ¿no? Y entonces voy a tener allá un 1.427, acá, ¿no? 1.427. 9 y 3, ¿está bien? No, un momentito. Ya. No, lo que pasa es que estoy confundiendo con esta forma. Miren, vamos a calcular el MB como siempre, ¿de acuerdo? El MB, ¿qué cosa es? La distancia del metacentro al empuje, ¿de acuerdo? Porque el MB lo necesito, de hecho, para poder comparar con el GB, y el GB acá ya lo tengo. Entonces, miren, vamos a calcular esto de acá. Momento de inercia, acá hay que tener cuidado. Miren, ¿cuánto tenía de longitud? 12 metros, ¿no es cierto? 12 metros, ya. Entonces, está bamboleándose así. Entonces, quiere decir que sería 12 metros, no claro, puso tanto número ahí, por
que la altura, ¿cuánto vale la altura? Acá está, del rectángulo que está en contacto con el agua. 7,625, ahí está. Base por altura, o si quieren acá, ¿no? Base por altura es la que está en contacto con el agua, ¿no? Base por altura, siendo la base esta de acá, porque no se olviden que está en este movimiento así, ¿no? Base por altura al cubo sobre 12, ¿cierto? Base por altura. ¿Por qué la base 12? Sencillamente porque el movimiento está en este sentido, ¿no? Así, viéndolo desde arriba, ¿no? O si quieren acá abajo más mejor, ahí está. El movimiento es así, y por lo tanto la base sería 12, pues, ¿no? Y la altura sería 7,625. Listo, 7,6 sobre 12. El volumen sumergido, bueno, eso es más fácil todavía, ¿no? Porque acá dan las dimensiones. Sería 1,83, ¿no? Por los 12 de profundidad y por el ancho que es 7,2625. Haciendo el cálculo del MB me da 2,648. 2,648. O sea, y acá lo dibujan, ¿no? Entonces quiere decir que el metacentro, el MB sería 2,648. Ahí está, que es este de acá. Por encima del centro de empuje, como se muestra en la figura. Y 1,427 por encima del centro de gravedad del anchón. Acá. 1,427. Ya, o sea, acá lo calculan por diferencia, ¿no? Claro. Por encima del empuje y por encima del centro. Ah, ya, o sea, este pedazo de acá. Este pedazo de acá sería el. Ahí está, el 2,648 menos todo esto, ¿no? Menos 305. Acá está, ¿no? Ve. Este de acá, ¿no? Acá está, ve. ¿Dónde está? MG es 2,648, que voy a decir todo esto, menos la suma de estos dos, pues, ¿no? 0,305 más 0,915, y me da 1,427. Acá está anotado, ¿no? Entonces, ya tengo los dos valores, pues, el MG, que es 1,427, ¿no? 1,427, y el GB, que está en la figura. En la figura es 9,312, 1,20 más o menos. Entonces quiere decir que el MG es mayor que el GB. Y entonces es estable, ¿no? ¿De acuerdo? Ahí está el GB, ¿no? El GB es 915 más 305, ¿no? Debería haberlo anotado ahí para. Ahora lo voy a anotar acá, voy a tener que anotarlo de nuevo. MG 1,427 y acá el GB sería 915 más 9,312, 1,20 m más o menos, ¿no? Ahí está. Y por lo tanto el equilibrio es estable. Entonces, hasta ahí es lo que hemos venido haciendo, digamos, en los problemas. La única diferencia es que en este caso ya me han dicho cuánto vale este pedacito de acá. ¿Se dan cuenta? Ya me lo han dicho, ¿no? Es que vale 0,305, ¿no? O sea, ese es dato del problema, ¿no? Ahora viene justamente la chamba difícil, digamos, ¿no? Pucha, cómo armar esta cuestión del torque, y acá vamos a terminar, porque imagínense, si seguimos en este plan, pues se van a perder, pero de lo lindo, ¿no? Lo más práctico es que ustedes ahora terminando la clase vean los problemas que son parecidos y los resuelvan ustedes mismos, tiene respuesta, ¿no? Entonces, vamos a ver. Dice, acá hay una serie de cosas que hay que tener cuidado, miren. ¿Cómo es este asunto del par, ¿no? El par. Miren, entonces, el par que sería acá sería la fuerza de empuje. ¿Por qué? Por X. ¿Por qué? Miren, acá tienen ustedes, ya está inclinado 12 grados. Miren la figura, por eso que es fastidioso. Está inclinado 12 grados, ¿no es cierto? Ya, ahí. El MG, que es 1,427, ahí está, pues no sería este de acá, ¿no? Ve. El centro de gravedad está acá, 0,305 encima, ¿no? No se olviden, miren, el centro de gravedad. O sea, lo único que han hecho es inclinar la figura, nada más. Acá es 0,305, acá es 0,915, ¿no es cierto? Acá está el centro de gravedad, digamos, perdón, el centro de empuje, disculpen, estoy medio mareado ya con esta cosa. Entonces, el centro de empuje, el centro de gravedad siempre, no se olviden, en la parte simétrica, ¿no? Acá. Este es el W. Este es el empuje, ¿no es cierto? Y hay una distancia entre los dos justamente para calcular el torque, ¿no? ¿De acuerdo? El torque acá. Entonces, el que va a hacer el torque es este de acá, el FB por el X, porque ese es el par restaurador.
Tienes una fuerza acá. El peso no hace no hace ninguna diferencia porque tenga el eje de simetría, ¿sí? No hay problema. Este de acá es porque está fuera del eje de simetría, entonces quiere decir que el torque, o el par, es FB, la fuerza de empuje, por X. O sea, el empuje por X. X viene a ser esta distancia de acá. Ahí está. El par adherizante o par restaurador, FB por X. Entonces, mi gran problema es hallar cuánto vale FB y cuánto vale X. Sobre todo el X es el fastidioso. Antes que nada, miren bien la geometría de esto con esto, ¿no? Es lo mismo, ¿ves? Se dan cuenta, lo único que han hecho es inclinar la figura, nada más. Y como han inclinado la figura, ahora ahí el empuje no pasa pues, por el centro de gravedad, sino está a un costado. ¿Por qué? Porque ahora la figura sumergida, ustedes es más grande en la parte derecha que en la parte izquierda, por lo tanto esto corre hacia acá. ¿Está bien? Observen la figura, a ver cómo la ven. El 1.427 también está claro, lo hemos sacado ahorita, ¿no? Ahí está el MG, ¿no? Perdón. Si ustedes lo ven acá, perdón. El MG, ahí está calculado, el MG, ¿no? M al centro de gravedad. Quiere decir que ahí, y acá lo he anotado, ¿no? Porque pucha, si no me iba a perder. Es 1.427. ¿Está bien? ¿Está claro por qué el torque restaurador, repito, es el empuje multiplicado por esa distancia X? ¿No? Bien. Entonces, analizándolo con cuidado, miren, presten mucha atención acá. La fuerza de buoyancidad, esto lo calculan en kilogramos, ¿de acuerdo? Entonces acá meten el 1000 kilogramos, que es el gamma, por el volumen sumergido. El volumen sumergido, miren, acá viene la clave, presten mucha atención, ¿eh? Pregunta clave, cuando yo inclino el objeto a 12 grados, ¿cambia el volumen sumergido en valor? La forma cambia, pero ¿cambia el valor del volumen sumergido? ¿Qué me dicen? No. A ver, ¿qué me dicen las chicas? ¿Qué dice Pedemonte? Te repito Sí, la ingeniero. pregunta. No, no Yo lo cambia. inclino 12 grados. La figura, mira, cambio 12 grados. ¿Cambia el volumen realmente, el volumen sumergido? La forma sí cambia, pero ¿cambia el valor del volumen sumergido en metros cúbicos? No, ingeniero, no cambia. No, no cambia, porque si se dan cuenta de acá, si bien es cierto, acá se hunde, pero acá se levanta, pues, se dan cuenta, ¿ve? O sea, acá lo que se ganó, lo que se ganó acá se pierde acá. Quiere decir que el volumen es el mismo. Por lo tanto, el volumen que yo calcule para calcular el empuje será el mismo, pues. O sea, ¿cuánto sería? Ahí está, pues 7625, que es este anchote de acá, ¿no? El 12 metros 810, que sería perpendicular a la pantalla, y el 1.83, que viene a ser, pues, no, este de acá, ve. No te ven que es el sumergido nada más, el 1.83 es este. Ah, ya, bacán, 1.83. Ya tengo gamma por el volumen, quiere decir ya tengo la fuerza. ¿Está bien? La fuerza de empuje, o fuerza de buoyancidad, como le llaman acá FD. El problema es este de acá, miren, el X, ¿cómo lo calculo? Entonces, el X, si ustedes lo ven en la figura, ¿qué es? Miren, este es un triángulo rectángulo, ¿sí o no? Este triángulo larguito, ¿lo ven? Es un triángulo rectángulo. ¿Cuánto vale el MG? Este de acá, porque este es el que de acá sería MG por el seno del ángulo, ¿sí o no? Acá, MG por el seno del ángulo, acá, ¿no? 12 grados acá. Entonces, MG, seno del ángulo, justo me da XB. ¿Sí o no? ¿La ven la figura, chicos? Se ve en la figura porque X es igual a MG por el seno de 12 grados. ¿Está claro? Ahí está, ¿no? MG seno de 12 grados. El MG lo hemos calculado ahorita, perdón. Ahí está, ¿no? Ven, 1.427. 1.427 por el seno de 12. Total, 53 kilogramos por metro, ¿no? Porque es un par, ¿no? 53 kilogramos metro. Acá los metros kilogramos lo han puesto, no sé qué cosa han querido poner. 53 kilogramos metro o 53 kilogramos, ¿no? Ahí está, 53 kilogramos por metro. Esa vendría a ser el par. ¿Está claro cómo se calcula el par en estos problemas, chicos? ¿Sí? Sí, ingeniero.
Ah, claro, ¿no? O sea, eso es jugar con los volúmenes, nada más de pura geometría. Esta parte del curso es pura geometría, ¿no? Ahí se hacen problemas, pucha, no, que ya se alteró el volumen sumergido, que no sé qué. Es que en la pizarra es bien difícil hacer esta figura, ¿no? Para que quede bien. En cambio acá se puede ver con toda nitidez, ¿no? Ahí se ve que el volumen no se altera, ¿no? Entonces ahí le he puesto como ven, algunas anotaciones para ir entendiendo todo este enredo, ¿no? Es bastante complicado. ¿Está bien? Entonces, de esa manera, ese es el par restaurador. Antes de terminar, pregunta clave. Muy bonito, la estabilidad, todo lo que sé. ¿En un barco será tan sencillo? ¿Qué dicen ustedes? O sea, ahí en el problema real. Porque este es un tablón, ¿no? Pero en el caso de curso, por ejemplo, del ingeniero Paz, ¿cómo la ven? Pregunta, ¿ese torque será el mismo a lo largo de todo el barco? ¿Qué me dicen? En el caso de una embarcación real, supongan una bolichera, ¿será el empuje el mismo a lo largo de todo el eje del barco, de proa a popa? No. No, por supuesto que no, porque adelante se dan cuenta que la proa es más angosta, después se va ensanchando y después en popa se angosta un poco, y encima ni siquiera termina en punta porque termina chata, ¿sí o no? Entonces, en el curso que van a llevar, justamente ya viene esa parte más complicada. O sea, ya no solamente pues con estas figuras sencillas, sino ya viene con figuras más complicadas. Pero si ustedes no entienden esta parte, sencillamente están muertos. Porque le dicen metacentros, le hablan de pares y no van a entender nada. Se lo digo con toda franqueza, no van a entender nada. Entonces, por ese motivo, es de que yo he tomado, digamos, la precaución de hacerlo, digamos, lo más claro posible, ¿no? Porque esto es un tallarín, de lo más claro posible, sobre todo con este ejemplito, ¿no? Porque este ejemplito es el que mejor se presta, ¿no? Imagínense que yo no hubiera puesto este ejemplo acá, pucha, ¿no? En cambio ahí, ¿no? Y estas figuritas que le he agregado, ya se vuelve más civilizado, ¿no? Acá, bueno, no hay ningún problema, le puse los nombres nada más. Y leer esta cuestión ya pues es masoquismo, ¿no? O sea, si ahora lo leen, sí ya lo entienden, pero si al comienzo yo lo leía no iban a entender nada, así de simple. Entonces, he hecho lo mejor posible porque para mí que esta es la clase más fregada de mecánica de fluidos, honestamente. El capítulo más fregado de mecánica de fluidos es este. No por otra cosa, sino que hay que ver las figuras y pucha, que estar descifrando, ¿no? Y como ven, ahí también voy a hacer algunos agregados ahorita que terminemos, ¿no? Para que para que quede más claro, ¿no? Porque pucha que es un tallarines. Felizmente que ustedes tienen el libro, ¿se imaginan esto copiándolo de pizarra? Sería imposible, ¿no? Entonces, acá está bien ordenadito todo lo que necesitan para ver el asunto entonces esta es la figura clave, ¿no? De acá, esta es la figura clave. Y ahí empieza. Entonces lo que ustedes deben hacer ahora, primero darle una repasada a la clase, digamos así, a todo lo que hemos hecho, y después ir al libro y solucionar con mucho cuidado y paciencia los problemas que son muy parecidos a lo que están ahí, por si acaso, no tienen nada de especial, simplemente cambian datos nada más, pero como es un tema tan complicado, imagínense que van a poner pues una cosa media rara. Ahí en el libro de la uni que tienen ese azulito que tengo, ¿no? Que les he mostrado, la gran flauta, pues hacen una cosa más rara y sabe si un trompo tiene equilibrio, que si el trompo es un hemisferio sobre un cono, pucha, y se ponen a calcular la estabilidad de un trompo, no se pasen. Entonces ya ese es masoquismo, no sé, ya complicarse la vida, ¿no? Y ahí están los problemas, ¿sabes? Hay problemas que son de 2, 3 hojas, algunos. Otros con ecuaciones cúbicas, pucha, que es una cosa increíble. Pero nosotros no vamos a llegar a eso, pues no tiene sentido, ¿no? Lo importante es que acá tengan ustedes una base para poder enfrentar al curso de embarcaciones pesqueras con el ingeniero Apaza, ¿no? Esa es la idea. ¿Tienen alguna consulta, chicos? ¿Alguna pregunta? ¿Algún comentario? Con todo gusto. ¿Qué les pareció el tema? ¿Mm? Chicos. Fácil.
Fácil. Todo claro. Se entendió bien, ¿no? O sea, he tratado de hacer, como se dice, lo mejor posible, porque yo sé que es, digamos, fastidioso en algunos casos, no porque sea el tema difícil, sino que el problema es que es tanta geometría que hacen que, bueno, pues, ¿no? A ver, ¿qué me dice Lucía Corrales? ¿Qué me dices de la clase? Ingeniero, sí se entendió, ingeniero. ¿Todo bien? Ya, entonces felizmente ustedes tienen los apuntes y también tienen el libro, entonces de ahí van descifrando, digamos, algunas cositas, algunas cositas que necesite. ¿Qué dice Olivera? Todo Olivera, tranquilo, Inge, ¿me escucha? ¿todo bien? ¿Me Ya. escucha? Luna, ¿qué te pareció? Luna, ¿estás por ahí? Ricardo Luna, a ver qué me dices. ¿Se entendió el tema? Parece que tienes problema con el audio. Sí, ingeniero, sí se entendió. Sí, todo claro, ¿no? Sandra, ¿qué me dices? Sí, todo claro. Sandra López. Sandra, ¿estás por ahí? ¿Otro Sí, problema? ingeniero. Sí, bien, ya. Choquehuanca, Alessandro. Sí se entendió, ingeniero. Sí, todo claro. Entonces, a la final, como les repito, es cuestión simplemente de que ustedes revisen la clase y después resuelvan los problemas del libro, que son dos nada más. Sobre este tema en particular, resuélvanlo con mucho cuidado, con paciencia. ¿Por qué? Porque, repito, es base de otro curso, ¿no? Y tranquilamente, dominando este tema, van a estar tranquilos para el curso de El Ingeniero Apaza, ¿ya? Por eso él también me encargó, profe, me dijo, hágale bien esto del metacentro, todo, porque si no, se van a perder, sí, en gran forma, ¿no? Entonces, ya les sirve para el curso. Entonces, eh, vamos a quedar acá nada más, porque en realidad seguir haciendo más problemas en realidad no tiene sentido, porque he hecho lo estrictamente necesario para que ustedes aprendan bien este punto. ¿Qué es bien aprender? Es estable o inestable. Y segundo, calcular el torque, como ven, que es simplemente complementar nada más. La parte complicada, en todo caso, viene a ser hacer la figura, pues no puedes hacer figuras para que te cheques. A veces confunden, ¿no? Y tanto número que hay ahí. Entonces, vamos a terminar la clase ahora y recomiéndenle a sus amigos, ¿no?, de la otra sección, que no se les vaya a ocurrir faltar, porque como le digo, este tema es vital, ¿ya? ¿Alguna otra pregunta? ¿Alguna consulta? ¿Algún trauma por ahí? ¿Todo bien? Ya. Ok, acá quedamos porque en realidad no hay ni lista de asistencia para la sección de ustedes. Arriba se arma un sancochao, es decir, pucha, que ustedes vieron todos los enredos que no se pueden subir los trabajos, que no se pueden subir las clases. Es decir, bueno, si no tuviera acá a su colega, a su compañero Alejandro Quijandría, estaríamos reventados, ¿no? Él felizmente está haciendo una muy buena tarea de repartir las clases, repartir, en fin, los comunicados que les mando, algunas noticias también importantes que les estoy mandando, sobre todo esa del oxígeno, espero que la hayan leído, ¿no? Que ya van a llegar de Chile, y también la Southern también tiene una planta gigante. Entonces esperamos que, yo calculo que el día lunes, martes ya debe estar regularizado el oxígeno. Se lo digo por una razón, les cuento un comentario chiquito. Ustedes saben que yo he necesitado 3 balones, pues, ¿no? Pero felizmente fue en enero, cuando todavía no había crisis, y me lo traían acá a la casa, ¿no? Después desaparecieron ya los balones, todo el problema que ustedes saben. Y recientemente, desde ayer, a mi esposa le está mandando mensajes el pata del oxígeno. Señora, no necesita más oxígeno, tengo oxígeno. Lo que pasa es que va a venir de fuera y se van a quedar sin el negocio, ¿no? Porque ya no van a poder hacer, digamos, los sobreprecios ni ese tipo de mañoserías que tienen. Entonces eso es sintomático, como le digo a ella. Lo que pasa es que ya saben que se le viene el huaico el lunes o martes seguramente, que van a ir a los aviones, y la sábado va a mandar también por camiones. Entonces están ahí que quieren deshacerse del sobrestock que tienen, ¿no? ¿Okay? Entonces es una buena noticia en ese sentido. Ya, chicos, entonces nos vemos la próxima clase. Hagan su tarea, la mandan al correo Gmail,
no me lo manden al institucional, al Gmail, ¿no? Ahí me lo mandan y siempre pongan sección A, por favor, ya siempre pongan, porque si no se me hace un tallarín también con tanto trabajo que hay. Entonces me ponen sección A y listo, ¿ya? Entonces yo ya sé que son ustedes. ¿Listo? Ok, entonces será hasta la próxima clase, si no hay mayor comentario. ¿Todo bien? Ingeniero, una consulta. Sí, Guita, dime. En la tarea anterior lo subimos a la Zoom web, o al menos lo que yo tengo entendido. ¿Usted pudo recepcionar? O... Sí, sí. Sí, ¿Sí? en algunas encontré. Sí, felizmente no hubo problema. Ah, ¿Ya? ok. Esta vez sí lo Pero Yo mandamos. se lo mandé al mándenlo al correo. Gmail, porque el Gmail yo lo tengo reservado para mis boletines y también para tareas, ¿no? Porque boletín, como es una vez al mes, ya viene calientito, ya está listo. Yo lo voy a mandar el 28, el domingo voy a estar mandando ya los boletines. Inge, la última tarea yo se la mandé al correo. ¿Perdón? La última tarea yo se la mandé al correo. Ah, ya no, yo por si acaso he chequeado lógicamente en mi correo personal y también he chequeado en el institucional. Los dos correos, todos los correos, por eso que me ven ahí que estoy medio aturdido de tanto buscar. Entonces, pero me lo mandan ya su nota de examen y ya lo tienen todos, ¿no? De acuerdo a lo que conversamos. Entonces no ha habido ninguna dificultad, ¿no? Para el cuarto examen sí es diferente porque ya pues estamos haciendo clase y ya no estoy con COVID también. casi me voy, pero bueno, acá estoy de nuevo. ¿Ya? Entonces, en la próxima clase tranquilamente vamos a ver ya la parte de dinámica, ¿de acuerdo? Todo lo que es dinámica. Dinámica y fluidos, ecuación de Bernoulli, todo ese tipo de cuestiones, que lo voy a hacer, por supuesto, de una manera directa, ¿no? Porque si vamos a hacer el palabreo de rollazo, si ustedes vieran cuando hacen esos cursos, paso, macho, no vale la pena. Si no hay culebrita, no vale, no. Yo lo hago de otra manera y van a ver que funciona mejor, ¿ya? Ok, chicos, entonces así quedamos para la próxima semana. ¿Listos? Ingeniero, listo. Gracias. Nos vemos. Gracias, Cuídese. Hasta luego, ingeniero. Muchas Ok, gracias. hasta luego.